Bueno, hoy vengo a falar en un tono un pouco máis personal e é que quero comentar el suceso que se desendolcou na edición de los Oscars na pasada noche del domingo. E para el que non sepa de que estamos falando, vou metevos el clip e comentámoslo. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Pues como veis, el suceso foi entre el presentador Chris Rock e el actor Will Smith. E é que el presentador fixo un comentario en tono humorístico sobre Jada, la muller de Will Smith. Un comentario que facía referencia a un problema personal suyo. Un problema de alopecia que ella mesma nesas redes sociales comentó cómo lle afectó el diagnóstico y cómo lle afectó les primeras fases de la enfermedad. Pero bueno, yo no quiero meterme en estos temas. A mí la verdad que el comentario parecióme muy fuera de lugar y por supuesto la reacción posterior de Will Smith me parecióme mucho peor. No creo que la solución sea levantarte y pegar un bofetón al presentador, pero bueno, yo quiero comentar un poco las implicaciones que esto tiene para los Oscars, para la propia gala en sí, y las implicaciones que esto puede tener para el mundo de los actores y para el mundo de Hollywood. Y es que esta gala se supone que iba a ser la torna de la audiencia a los Oscars, porque la gala anterior sí que es verdad que tuvo afectada por el COVID, pero la gala anterior tuvo los peores índices de audiencia de toda la historia de los Oscars. Y la propia organización se supone que había puesto mucho esfuerzo por retornar un poco a esa gente para que viese los Oscars. Incluso haciendo una especie de Oscar a la película más popular, que tampoco tuvo muy buen recibimiento por la gente. Pero bueno, dejando esto atrás, yo creo que esto es un problema porque estamos hablando más de problemas personales, incluso de prensa rosa, que parece que la gala convirtióse más bien en un magazine de prensa rosa que en lo que de verdad tendría que ser. Y este suceso está haciendo que se hablen de ciertas cosas que no creo que debieran de hablarse, porque está dándose más importancia a los problemas personales que puede haber detrás de este suceso, más que a, por ejemplo, el propio contenido de la gala, como puede ser el sorpaso que tuvo Coda ganando el Oscar a mejor película, o como el premio que tuvo un español al mejor curtiu de animación. Son cosas así a las que se tienen que falar, porque al final los Oscars son una gala que apremia las películas y apremia a los hombres y a las mujeres que trabajen en todas las películas que se estrenen cada año.